Bazı hikayeler vardır, insanın kalbinde derin izler bırakır. Pues el café, ¿cómo le digo yo? Esa es la vida. Kahvenin peşinden gittiğimiz bu macerada bizde unutamayacağımız hatıralar bıraktı. Vuelvo y digo, pues nosotros vivimos enamorados del café. Bizim hikayemiz tam da bu noktada başlıyor. Çünkü biz kahveye aşığız. Bir fincan kahvenin özetini soracak olursanız, içen ve unutan, üreten ve unutulan. ¿Qué te pasa? Nada. Y yo no soy capaz de olvidar el café. Prefiero olvidar otras cosas menos el café. Silba, pero no tiene boca. Pega, pero no tiene manos y no se ve qué es. Estos cafetales, todos estos terrenos han sido cultivados hace 100 años y hasta más en café. Café ya no lo hay, porque es que no está la gente. Avión. No, No sé. es aire. Lionel, qué lindo, ¿no? ¡Hermoso! No te olvides de mí. Nunca. Cuídase. Mi nombre es Roque Rincón Plazas Rodríguez. Tengo 22 años, 23 años de estar acá en Motoso, en el café. Un producto muy bueno, muy hermoso. He aprendido cómo se procesa todo, a captar el aroma del café. Mi nombre es Claudia Rueda, vivo acá en la vereda Altamira. Lo duro que es para nosotras las mujeres de cabeza de hogar dejar a nuestros hijos solos, porque nosotros no los dejamos 1 hora ni 2, los dejamos hasta 12, 14, 16 horas solos en la casa, donde ellos solamente ni nos ven. Porque la verdad ni nos ven. Nosotras llegamos ya cuando ellos están durmiendo, al otro día volvemos y salimos. Entonces, es duro dejar a nuestros hijos porque nosotras no tenemos esa compañía de decir, venga, usted vaya y trabaje y yo me quedo. No, entonces sí es muy duro de dejar nuestros hijos, que nos perdemos de tantas alegrías con nuestros hijos. Entonces es duro para nosotras.
Kıymetli kahve severler, bugün Kolombiya, Santander, Girón bölgesinde kahve bahçelerinde kahve emekçileriyle beraberiz. Girón bölgesinde yaklaşık 100 yıldır kahve emekçileri bu kıyafetleri giyerek kahve toplamaktadırlar. Ayağımda özel bir ayakkabı var inek derisinden, ismi Chocato. Üzerimde siyah pantolon, beyaz gömlek, kahvenin rengini temsil eden kırmızı fular, şapkam ve Macheta isimli bıçağım var. Bu Macheta isimli bıçağı kahve emekçileri kahve toplarken bitki ve ağaçları kesmek için, ayrıca sürüngen ve vahşi hayvanlardan da kendini korumak için kullanmaktalar. Hadi gün boyu kahve emekçileriyle beraber meyvenin en kırmızısını toplayalım. Estos cafetales los sembraron nuestros ancestros, nuestros padres. Estos cafetales, todos estos terrenos han sido cultivados hace 100 años y hasta más en café. Kolombiya'da Santander'in kahve konusunda önemi çok büyüktür. Çünkü Santander, Kolombiya'da kahve ağaçlarının ilk ekildiği bölgedir. 19. yüzyıl başlarında Santander'de yaşayan rahip Francisco Romero, kiliseye günah çıkartmak için gelen insanlara her günah karşılığında bir kahve fidanı ekmelerini istemiştir. Ve böylece Santander bölgesinde kahve yetiştiriciliği geniş alanlara ulaşmıştır. Tengo 43 años, soy madre soltera de 4 hijos varones. Bueno, yo inicié en lo del café, tenía 7 años con pruebas. Una familia caficultora, mis nonos fueron caficultores, toda la vida ellos trabajaron con el café, mi nono duró 80 años trabajando con el café, de ahí provino mi padre trabajó toda la vida con el café y gracias a Dios él todavía nos acompaña. Bueno, yo de la edad de 7 años comencé a trabajar con el café. Ya mi papá me llevaba por allá al cafetal a coger pepas de café. Pues el café, ¿cómo le digo yo? Esa es la vida. Unos 40 años, ¿no? Trabajando con el café y ahí ha sacado la familia, ha tenido mi hogar. Saqué los hijos adelante con el trabajito del café. Eso es lo que... El café produce y la producción, pues nosotros gozamos de ella. Como le digo yo, eso es una cosa que otro cultivo pues no es igual. Bir fincan kahvenin özetini soracak olursanız, içen ve unutan, üreten ve unutulan. Rocky, cantemos. Hágale mi vale, vamos a cantar. Yo sé bien que estoy afuera, Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Kolombiya'ya adım attığımız ilk günler, sokakların kendine has dokusu ve karşılaştığımız sıcakkanlı insanlar bizi gerçekten büyülemişti. Henüz yolun başındaydık. Birazdan hikayelerine ortak olacağımız o insanların, bu ışıltılı manzaranın ötesinde kalan gerçeklerinden tamamen habersizdik.
Biz bu topraklara sadece kahveyi aramaya değil, onu gerçekten anlamaya ve anlatmaya geldik. Her sabah içtiğimiz o fincanın ardındaki gerçek emeği, o emeğin asıl sahiplerini göstermek istedik. Anladık ki kahvenin hikayesi sadece topraktan değil, toprağa ömrünü veren insanların mücadelesinden geliyormuş. Hola niños. Buenos días. Tenía ahí para hacerme. Hola, Hola, ¿qué te pasó? nada. ¿Quieres? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Mi mamá madruga a trabajar y me toca venir solo al colegio. Ven conmigo. Jugamos fútbol. ¿Qué onda? Buenas tardes, mi nombre es Rosalvina Sánchez, trabajo en esta institución. Esta es una región cafetera, desde hace 35 años que laboro acá. Ha sido una región donde se ha producido mucho café. Cuando yo llegué acá, en cada finca habían 30, 40, 50 obreros dedicados a la recolección del café. Poco a poco ha venido bajando la producción del café, aunque se ha mantenido esta vereda como una zona cafetera. Mis estudiantes siempre han sido hijos de familias de recolección de café. Hola, ¿cómo estás? Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Şimdi üzerimizdeki yorgun toprağın tozunu soframızın bereketiyle silme vakti. Bu mütevazi sofrada sadece ekmeği değil, bizi birbirimize bağlayan kardeşliği ve insanlık onurunu paylaşacağız. Hola, Lionel. ¿Tienes mi sombrero? Sí. Ven. Dame un plato. Gracias. Şunu çok iyi anladım ki kahveye asıl lezzetini veren çekirdekler değil, bu insanların bahçelere gömdükleri umutları ve koca yürekleriymiş. Aynı dili konuşmasak da, aynı coğrafyalardan gelmesek de, aynı sofrada ekmeği bölüşüp aynı derde derman aradığın her insan senin ailendir. Çünkü aile olmak için kan bağına değil, omuz omuza verdiğin o sarsılmaz emeğe ihtiyaç varmış. La verdad, el hecho de que yo esté hoy todavía aquí trabajando en el café es
es porque nos nace todavía de corazón, de que el esfuerzo que ellos hicieron no se vaya a quedar, no se vaya a acabar, porque la verdad acá antiguamente todo por donde se vea eran puros cafetales. A producir para cosecharlo siempre tiene muchas dificultades. Pasamos por bastantes plagas, el árbol tiene muchas dificultades, por ejemplo, que nosotros llamamos aquí la broca, la roya, el problema del barrenador que le da en el tallo del café. Pues hay muchos frutos acá, eso que no tenemos, mandarina, guayaba, de todo eso hay demasiados frutos. Nuestro café es el que se está acabando y casi quisiéramos era gente que invirtiera, que dijera vamos de nuevo a producir café. Es que no lo tenemos. Eso tenemos esos problemitas. Y todo eso lleva a cabo que uno, pues, con el esfuerzo que uno hace y que el árbol de café que esté así y se empiece a secar por las plagas que le caen, entonces uno como que ya no quiere trabajar más en este cultivo. Ya como que uno, yo quiero ya dejar esto irme, dejar esto tirado, porque la verdad esto es complicado. ¿Cómo estás? Bien, Mandalina, gracias. de nada. La vida de Luis Ángel y de Leonel, pues ellos van encaminados a lo mismo, al tema del caficultor, que en sí esa es la herencia que eso han fundado los papás de uno. Entonces esa herencia de Leonel, de Luis Ángel, para verlo el día de mañana ya, no como caficultores, sino empresarios. Pero es difícil, es duro. Silba, pero no tiene boca. Pega, pero no tiene manos y no se ve qué es. Agua, No, sombra, no, avión, no. no sé. Es aire. Esos salían era camionados de café. Llegó un día que el café no alcanzaba ni para pagarle a usted ni para usted hacer comida. No alcanzaba, no llegó. Hoy en día que el café vale, no lo tenemos. Tomé la decisión en un tiempo irme de la finca. ¿Por qué? Porque un tiempo llegó muchísimas plagas al cultivo de café. Me secó muchísimas plantas y ya llevaba siempre una inversión grande. Quedé endeudado con unos bancos que le dan a uno aquí el apoyo, pero no tuve cómo cancelarles el crédito que me dieron para eso. El gobierno, pues poca la ayuda que nos manda, poca la ayuda que nos dirige. En los precios, pues no nos favorece mucho. Cuando se vienen las cosechas, los precios bajan. Y cuando no hay cosecha, los precios vuelven y estabilizan, pero no hay cosecha, no hay de dónde para... Entonces no se puede abonar, no se puede fumigar, no se puede hacer el re, no se puede tratar las plagas, las enfermedades, entonces el café se echa para abajo. No hay gente para coger un cultivo de café. Toca dejarlo perder. Yo tengo 3 hectáreas de café. Se me maduró y se me vino ahorita cayó y listo. ¿Dónde voy a conseguir la gente? Me tocó dejarlo perder. Se fue al piso. ¿Ve? Entonces, por eso, la gente que tiene cómo sembrarlo, no lo siembra. Porque no hay una persona para coger ese café. Y a pesar de todo esto, pues vuelvo y digo, pues nosotros vivimos enamorados del café. Las personas llegan a una cafetería
se sientan, piden un tinto, se toman un cafecito y ese es el orgullo de nosotros, de ver que el café es reconocido a nivel mundial, de ver que alguien está trabajando, alguien se está esforzando para sacar ese producto, ese proceso. Kahve meyvemizi topladık. Bugün bu meyvelerle honey proses yapacağız. İlk işimiz kahvenin meyve kısmını çekirdekten ayırmak olacak. Şimdi değirmene gidiyoruz. Orada meyvelerimizi ayırdıktan sonra sera ortamında yaklaşık 10 ila 15 gün kahvemizi kurutmaya alacağız. Nem oranımız %11 ila 12,5 arasına geldiğinde honey prosesimizi tamamlamış olacağız. Vamos. Vamos. Onun dünyası doğduğu o dik yamaçlardan ve kahve ağaçlarının gölgesinden ibaretti. Bu sert coğrafyada çocuk olmak, oyunlardan önce sorumluluğu, sevgiden önce yokluğu öğrenmekti. Bazı çocuklar için çocukluk, yaşanacak bir mevsim değil, katlanılması gereken bir kaderdi. 1, 2, 3. Ganaste. Lionel, qué lindo, ¿no? ¡Hermoso! ¿Tú conoces la ciudad? Sí, estaba en la ciudad antes de venir aquí. Yo no la conozco. ¿Quieres ir? ¿En serio? Sí, vamos. Lionel ven, aquí.
de copa y copa se acaba mi vida. Llorando borracho tu perdido amor. Que negros recuerdos me traen tus mentiras. Como cuesta lágrimas una traición. Traigo penas en el alma. Acá tener en nuestra casa esa llegada de ustedes acá es una bendición, como yo esperé ver. Sí, ver gente así como ustedes, otros mundos que no alcanzan a llegar. ¿Ve? No saber qué es nuestro producto por allá. Pues sí, esto es lo que prácticamente sé, y para mí todo el que tome el café es una bendición. Es una bendición, y esta gente que estuvieron con nosotros acá es algo impresionante, porque jamás habíamos tenido esto. Hola, Eusebio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegra. Ya estoy por acá. Bueno, Muchas gracias. Vamos. Hubo un programa, una época, en unos años de que querían que todo el mundo tumbáramos el café. Yo dije, yo más que sea de las pepitas de café sigo viviendo, así sea por allá. Y yo no soy capaz de olvidar el café. Prefiero olvidar otras cosas, menos el café, porque ese fue el que me dio para el asunto de la casita. Entonces, ese es el amor que yo le tengo. Ya ve como ahorita, como me cuento, luchamos con mi esposa porque con ella es que hemos trabajado la finca, ¿sí? Ahí a lo alto la niebla se divisa, por cafetales orgullo de Altamira, una catira con su mirar que hechiza, y por lo bueno todo el mundo la admira. Luces de roces, jardines, lo más lindo, una esperanza, allí vi una verdad. Por eso todo el que venga aquí a Altamira, en estas tierras se quisiera quedar. Si un día regreso por estas tierras, yo por las flores un día vendré. Y si es que muero, sería de pena, en Altamira me quedaré. Si un día regreso por estas tierras, yo por las flores un día vendré. Oh, pueden decir también. En estas tierras me quedaré. Si un día regreso por estas tierras, yo por las flores un día vendré. Y si es que muero, sería de pena, en Altamira me quedaré. Şimdi gitme vakti. Belki de insan gerçekten ait olduğu yeri ancak vedalaşırken anlar. Biz şimdi gidiyoruz ama içimizde taşıdığımız bu izler hiçbir mesafenin eskitemeyeceği kadar derin. Esto lo hice para ti. Oh, Lionel, gracias. No te olvides de mí. Nunca. Cuídate. Te extrañaré. Yo también. Nos veremos de nuevo. Chao. Chao. Chao.
Eğer insan en çok yarım kaldığı yere, tamamlayamadığı o hikayelere aitmiş. Hoşça kal Nasırlı ellerin ülkesi. Hoşça kal emeği kutsal, kaderi ağır olan kadın. Hoşça kal güzel gözlü, umut dolu çocuk. Allá a lo alto la niebla se divisa, por cafetales, orgullo y Altamira. Una catira con su mirar que hechiza, en donde quiera la gente la conquista. Si un día regreso por estas tierras, yo por las flores un día vendré. Y si es que muero sería de pena, en Altamira me quedaré. Si un día regreso por estas tierras, yo por las flores un día vendré. Y si es que muero sería de pena, y en Altamira me quedaré.